Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar de la UPF Barcelona School of Management, en los que, como cada jueves, tenemos como objetivo reflexionar de forma colectiva con todos vosotros sobre los principales retos del management y conectaros desde casa con nuestros expertos. Desde el inicio del confinamiento hemos explorado temas tan relevantes en estos momentos como el optimismo, la innovación, los hábitos de consumo, la resiliencia o la habilidad de la negociación. Esta semana queremos hablar de los retos de la gestión y el liderazgo en situaciones de excepcionalidad como la actual, inspirándonos en la filosofía y concretamente en el emperador Marco Aurelio, de la mano de Josep María Galí, vicedecano de Executive Education de la UPF Barcelona School of Management y con una larga trayectoria de más de 25 años de actividad en la investigación, la docencia y la consultoría. Antes de pasarle la palabra, solo deciros que tenéis dos herramientas a vuestra disposición durante esta sesión para generar interacción e interactividad entre todos. Por un lado, podéis utilizar el chat para presentaros y conocer quién está siguiendo el webinar. Recordad, sobre todo, activar la opción enviar a panelistas y participantes para que sea visible para todos. Por otro lado, podéis ir lanzando vuestras preguntas a través del apartado preguntas y respuestas de esta plataforma para que después de su presentación Josep María pueda ir respondiendo a todas vuestras dudas y consultas. Nada más, muchas gracias y adelante, Josep María. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias, Mireia, por tu amable presentación. Gracias por vuestro tiempo precioso, a las 4 de la tarde. Entonces intentaré respetar esta media hora de exposición, quizás serán 35 minutos, y en el tiempo de preguntas estaré encantado de debatir con todos vosotros aquellas preguntas que os inspiren esta clase. Antes de empezar quisiera, sin embargo, tener un recuerdo para toda la gente que lo ha pasado mal, que lo está pasando mal debido a esta crisis. Hay noticias cada día preocupantes en el ámbito económico que afectan a las personas. Y todo esto a los que tenemos responsabilidades directivas en organizaciones pues nos da un extra de responsabilidad y de presión también para tener adelante nuestras organizaciones y hacer que se adapten a estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Entonces, me puedo imaginar que en el público habrá algún filósofo, ¿no? Entonces le quiero pedir de antemano que me disculpe por intentar iluminar un tema quizá prosaico como la gestión de una organización con un arsenal tan excelso como la filosofía, ¿no? Sin embargo, la filosofía, o sea, el amor al saber es fuente de toda inspiración. Y hay un filósofo francés que nos dejó hace unos años, que nos decía que la filosofía era un art de vivre, el oficio de vivir, más que un sistema cerrado de verdades. Nos decía que la filosofía es una mística de la acogida serena de lo que nos viene encima, la acogida serena de lo que nos viene encima y de lo que va a venir. Y también el oficio de aprender a pensar lo que vale la pena ser pensado y lo que no vale la pena ser pensado. Y esto lo decía Heidegger. Y en este sentido, todos los que intentamos acercarnos a una interpretación plausible de la realidad esta que vivimos, somos conscientes de la enorme dificultad de interpretar los hechos, y en este sentido todos intentamos ser un poco filósofos, o bastante. Y por cierto, si ustedes miran la programación de formación de Executive Education de las escuelas de negocios líderes, por ejemplo, del IME del Lausanne, verán que lo que se enseña cada vez se parece más a un seminario de filosofía, sino a un centro de ejercicios espirituales y de entreno del alma, ¿no? La filosofía del management es algo que además esto marca nuestro ADN en la Barcelona School of Management y lo hemos olvidado y aprendido de nuestra madre, que es la Universidad Pompeu Fabra. Me pareció válida la inspiración de Marco Aurelio como hilo conductor de esta charla. Marco Aurelio fue un emperador que gestionó el Imperio Romano del año 161 al 180, que si no me equivoco son 29 años. Y en esta época el imperio estaba en su máxima expansión. Y ya se sabe que cuando se está arriba lo único que se puede hacer es mantenerse o bajar. Y esta excepcionalidad objetiva de su vida, las cosas que tuvo que pasar y el tinte interpretativo que dio a su vida a través de su formación estoica, nos ayudan sin duda a aprender de la situación presente. Él escribió unas meditaciones en
en las que iba pensando, ¿no?, a través de las enseñanzas que recibió de sus profesores cuando era joven, iba reflexionando sobre su vida y sobre la manera y las disciplinas que podían mejorar su persona y su acción a un nivel de emperador, que era el que mandaba, ¿eh? Para la mayoría de nuestra generación nos pasa que quizá lo que estamos viviendo es lo más excepcional que hemos vivido como sociedad, ¿eh? Y para muchos como individuos. La verdad es que nos resulta extraño realmente la situación en la que estamos. Y además, eh, vemos que esta situación ah, nos, de alguna manera, nos cambia, ¿eh?, y nos obliga a repensar nuestra acción de management y ver qué es lo que hay de excepcional en el management durante estas épocas de turbulencias, ¿eh?, de turbulencias. Yo creo que los que estamos en el mundo de la gestión tenemos un oficio que es intentar hacer que las cosas pasen, ¿eh? O más bien quizá acompañar las cosas que pasan hacia donde creemos que deberían ir, ¿eh? En definitiva, el management es este arte de hacer que las cosas pasen lo mejor posible, ¿no?, intentando llegar a un puerto y no a tres a la vez. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseña algunas disciplinas que nos pueden ayudar, en forma de aforismos, a enfrentarnos a una situación tan compleja y que, repito, para nosotros, para nuestra generación, es una cosa bastante desconocida. Este año ustedes saben que en la Barcelona School of Management y en la Universidad Pompeu Fabra, además hemos hecho un homenaje a Maquiavelo, ¿eh? Y ya saben que Maquiavelo a veces, cuando a alguien le dicen tú eres maquiavélico, no le están diciendo algo que en principio sea un elogio, pero bien analizado, Maquiavelo era un humanista y realista y explicaba las cosas tal como eran, ¿eh? Y tenía este nivel de realismo y de objetivación de sus observaciones, que además le venía no solo del pensamiento, sino de la propia acción que él tenía como político. Curiosamente, Maquiavelo, analizando buenos y malos príncipes, reconoce a Marco Aurelio. Ahí nos dice, lo leo textualmente, dice, tan solo, pues dice que todos los príncipes, todos, es como los políticos, todos malos. Pero dice, tan solo Marco Aurelio vivió y murió respetado por todos, ya que había accedido al imperio por derecho hereditario y no tenía nada que agradecer ni a soldados ni al pueblo. Y además, al estar adornado de muchas virtudes que lo hacían respetable, mantuvo siempre, mientras vivió, a uno y otro grupo, es decir, a los soldados y al pueblo, dentro de sus límites, y no fue nunca odiado ni menospreciado. En este párrafo de Maquiavelo vemos cosas muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, dice que lo que hacía respetable a Marco Aurelio no eran los objetivos que cumplió, y cumplió muchos, porque paró varias invasiones de bárbaros, entre comillas, defendió las fronteras, hizo un Estado con un sentido de la justicia. Decía que lo hacía respetable las muchas virtudes, ¿eh? Y aquí volvemos otra vez a la filosofía, la virtud y la gestión. De esto hablaremos. Antes de entrar en el puro management, me gustaría hacer una reflexión sobre qué caracteriza esta situación tan excepcional, ¿no? Entonces me voy a preguntar, bueno, ¿cómo analizamos una situación? Porque se puede caracterizar una situación. Pues miren, los que nos hemos dedicado al marketing mucho tiempo, analizamos las cosas con las herramientas derivadas de nuestro, perdón, de nuestro arsenal teórico y lo que hemos aprendido. En el caso del marketing, pues hablamos de la sociología y de la psicología social, ¿eh? Y con este arsenal analítico intentaremos describir las dimensiones de una situación de excepcionalidad, para acercarnos después al management. ¿Qué nos enseña la psicología social? Pues nos enseña una cosa que es bien evidente. Las situaciones se pueden analizar de la misma manera que se analizan a las personas, describiéndolas, encontrando características
Y después, todos los que hemos estudiado estadística, que me parece que ya somos todos, hacemos el famoso análisis factorial, intentamos reducir las dimensiones, y entonces decimos que una persona pues, es primaria o secundaria, pues de la misma manera podremos analizar las situaciones y decir, esta situación tiene una serie de dimensiones. ¿Cuáles son? Muestra la investigación que hay 4 dimensiones básicas que nos pueden servir para describir una situación. La primera es la dimensión temporal, ¿no? Las cosas pasan en un tiempo. La dimensión espacial, las cosas pasan en un espacio. Lo que se llama el contexto social, las cosas pueden pasar solo o acompañado, o en grandes grupos o en pequeños grupos. Y finalmente, lo que se llama el contexto de rol, que es la posición que uno tiene en esta situación, qué es lo que uno pinta en esta situación, qué rol tiene. Además, la psicología nos enseña también que estas dimensiones pueden ser objetivadas, se pueden describir y se pueden medir. Los que hemos trabajado, por ejemplo, en retail marketing, sabemos perfectamente que esto se puede medir, se puede objetivar y además se puede manejar para lograr unos objetivos. Pero, sin embargo, estas dimensiones objetivas están sujetas a una interpretación subjetiva que depende de factores personales. Si a mí me ponen en una tienda de Berkshire, me parece que se dice así, pues aquella situación está creada para que guste a una gente y a mí no me gusta. Por lo tanto, la interpretación subjetiva depende mucho de factores personales. Les pongo otro ejemplo. Ustedes seguro que han ido algún día al IKEA, a una pareja y con los hijos probablemente. Entonces, cuando íbamos a IKEA con la familia a comprar muebles, íbamos quizá, dimensión temporal, un sábado por la mañana y nos pasábamos todo el día o toda la mañana. Nos íbamos a un espacio, a las afueras de la ciudad, o inhóspito. Y nos metíamos en un laberinto de estos que los de marketing nos dedicábamos a diseñar para que los clientes salgan lo más aligerados posible de sus carteras, incluso enfadando a la gente y haciéndoles pasar por donde no querían. Y además cada uno desempeña su rol. Los niños básicamente preguntan y a veces molestan. El mío, básicamente, yo lo recuerdo, era de operador logístico y financiero, y me tocaba cargar y pagar. Íbamos 5, mi mujer, mis 3 hijas, esto es una multitud, contexto social. Y la percepción subjetiva es que para mis hijas y mi mujer esto era algo cercano al paraíso, y para mí más bien, ¿cómo se lo voy a decir? Pues hay otros paraísos que me gustan más que este. Esto es lo que llamamos la experiencia subjetiva en la situación. Vamos a ver cómo estas dimensiones se alteran en la excepcionalidad. Con el COVID, el contexto temporal se ha alterado dramáticamente, dramáticamente, en cuanto a las rutinas individuales de nuestro horario, en cuanto a la perspectiva temporal, perdón, en la que hacemos nuestros planes y nos imaginamos nuestras ilusiones. Parece que todo se para. Una gran parte de lo que habíamos aprendido de nuestro pasado y que nos daba una dimensión temporal y nos permitía encarar el futuro con cierta sensación de seguridad, todo esto queda en entredicho o simplemente desaparece. Y además, esto pasa en mayor o menor medida a todos, y nos pasa a todos, y a la vez. Y a la vez quiere decir a todos y a la vez en todo el mundo. Entonces, nuestro presente se impone con una fuerza terrible, como si nos dijera, no tienes derecho a pensar en el futuro. Céntrate en el ahora y aquí, o vas a enloquecer. En el mundo de la organización, y particularmente en las empresas que persiguen un beneficio, que invierten hoy para recuperar en el mañana, este presentismo forzado crea unas tensiones existenciales en los directivos de primer orden. Crea una situación que es un oxímoron, porque la segunda parte de la partida, la recuperación en el futuro de lo que yo arriesgo hoy, queda completamente en entredicho, queda amenazado o simplemente ha desaparecido. Una empresa no se puede gestionar solamente con el presentismo del día a día. Necesitamos una dimensión temporal. Todo esto se ha alterado para todos y al mismo tiempo. La dimensión física también se ha alterado, no nos vemos. Yo estoy hablando a una pantalla y no me gusta. Y a mí me gustaría verles las caras y ver si alguno de mis comentarios les hace sonreír, pero no nos vemos. Nos reconocemos, en el mejor de los casos, es una pantalla y como más somos, más pequeñitos estamos. No nos podemos tocar porque es peligroso.
No compartimos las pequeñas materialidades que nos anclan a la felicidad de las cosas pequeñas. Por ejemplo, para mí, tomarme una cerveza. Y estamos la mayoría de nosotros en pisos que son como cajitas estancas en entornos de alta densidad. Estamos muy cerca, pero muy lejos. Y nuestro espacio físico se convierte en un espejo en el que acabamos hartos de vernos a nosotros mismos. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí. La multiplicidad de espacios en los que transitamos, el hogar, el despacho, la sala de reuniones, el transporte, de repente se unifica y se solidifica en uno. Entonces, aparece una cosa que algunos amigos me han comentado, que ahora yo tengo una casa, sofá, despacho, pantalla, en la que pasamos días y más días y en las que surgen visiones nuevas de nuestra circunstancia, visiones que a veces nos parecen distorsionadas, pero a la vez son la realidad. A mí se me ha ocurrido una analogía, y es pensar en la experiencia de ir a un lago de alta montaña, que para mí es un sitio más paradisíaco que el Ikea. Métanse despacio en el agua de un lago, despacio los pies, y verán, miren el agua, se ve límpida y se ve el fondo perfectamente, transparente, no se esconde nada. Pero si queremos tomar una perspectiva superior que necesitamos en la empresa, salimos y subimos a una piedra, todo cambia, porque ya no vemos el fondo, vemos el espejo de las montañas y nuestra propia imagen reflejada. E intentamos atravesar nuestra propia imagen para ver el fondo y necesitamos verlo para saber qué se cuece allí y no lo vemos, nos vemos solo a nosotros mismos. Delante nuestro se impone como un velo de reflectividad en el que nos vemos nosotros y que no podemos atravesar. Y en el confinamiento no podemos entrar en el lago y lo intentamos. Y en el contexto del trabajo, este espejo es una realidad que nos pone crudamente ante algunas preguntas muy importantes que a veces no las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos absortos en el día a día, ¿no? Y nos pone crudamente ante la pregunta de qué aporto yo realmente al proyecto empresarial, cuál es mi valor, qué es lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo aporta valor o no, qué cosas podría dejar de hacer y no pasaría nada, o lo único que pasaría es que yo estaría más descansado y las otras cosas las haría mejor, etc. Vamos al contexto social, que también se altera de manera muy compleja. De alguna manera, el contexto de grupo primario, la familia y secundario, yo, a mi juicio, durante la pandemia ha sufrido una alteración menor. Y esto quizás es sorprendente. Pero gracias a la tecnología, yo creo que las posibilidades de interacción que nos ha brindado la tecnología, y además la sensación de que en crisis y en pandemia hay que cuidar de los demás, las dos cosas juntas han creado una explosión de interacción social. Yo no sé si su experiencia va en este sentido, pero yo les aseguro que yo nunca había interactuado tanto con mis hijas y mis amigos y hasta alguno nuevo he hecho. Entonces, a veces he pensado, hasta me sabrá mal que acabe el confinamiento, porque realmente el nivel de interacción social que se puede lograr con la tecnología es muy elevado. Yo creo que esto ha sufrido menos. Otra cosa es el contexto social de lo que se entiende como la gran sociedad, o la sociedad secas. Aquellos que no conocemos ni con nombres y apellidos y que quedan fuera de nuestros grupos de referencia más inmediatos. Aquí ha habido una alteración enorme. Curiosamente, se ha vuelto a categorizaciones muy arcaicas que creíamos olvidadas. Hemos oído hablar del virus de los chinos y a regresiones peligrosas, propias un poco de la manada que huele precipicio. Y tomamos a la vez conciencia de la importancia de estar en la manada y sentimos miedo a la falibilidad o la inutilidad de los que guían la manada. Claro, el sálvense quien pueda siempre es una tentación, pero esta tentación ahora está prohibida porque o todos o nadie. Esto es una crisis global. Finalmente, el contexto de rol ha sufrido también una alteración muy significativa. Parece que el COVID nos ha hecho a todos más iguales porque nos pone descarnadamente delante de la evidencia de la desigualdad. Y curiosamente, esta enorme evidencia de la desigualdad se hace mucho más evidente en épocas de crisis y, por lo tanto, pensamos en esto. Y solo pensar en la desigualdad yo creo que es un primer paso para hacernos a todos un poco más iguales. Yo he tenido cierta sensación en la organización de una cierta disolución de jerarquías, pero no estoy seguro de que esto no sea más que una percepción personal. Y he observado con mucho interés un hecho derivado del teletrabajo que me parece como contradictorio.
que los vínculos emocionales no son menores. Su calidad no es inferior, es diferente. En algunos casos la intensidad emocional de la relación se ha intensificado y en otros casos se ha enfriado. Yo supongo que los mecanismos de idealización, de identificación y otros similares, con la distancia se catalizan y se hacen más extremos. La distancia es el olvido en algunos casos y en muchos otros la presencia e intensidad de la emoción relacional se ha intensificado. Yo recuerdo a un profesor de juventud que tuve cuando estudiaba, un profesor de management, era un exdirector de prisiones y tenía una experiencia fascinante sobre gestionar a la vez confinadores y confinados. Y nos destacaba siempre esta intensidad emocional como uno de los aspectos que más le costaba gestionar y que daba lugar a conductas reactivas, a veces brutales y casi siempre disfuncionales. La psicología nos explica estos fenómenos basándose en la distorsión de la percepción que se termina produciendo en los largos y solitarios confinamientos. La distorsión puede dar lugar a una pérdida del sentido de la realidad, cierto, o al contrario, puede afinar extremadamente este sentido y ponerlo al servicio de producciones de gran calidad. De hecho, yo me dediqué a ver cuántas grandes obras de pensamiento han sido escritas por autores confinados o presos, y por ejemplo Nietzsche, confinado en un pequeño hotel de la Liguria, o Cervantes, que escribió El Quijote entre rejas, dice. Curiosamente, el confinamiento agudiza la percepción. Entonces, estas alteraciones de la situación nos ocurren muchas veces en la vida. Pues mira, en caso de la vida personal, todos tenemos gente que nos deja, tenemos divorcios, tenemos concursos de acreedores, tenemos accidentes de tráfico, tenemos enfermedades graves, y a cada uno le toca su panoplia. Lo que hace excepcional esta excepcionalidad es que todo esto pase a la vez y nos pase a todos a la vez y al mismo tiempo. Y cuando digo todos, toda la humanidad. Y entonces, los que estamos al frente de instituciones en posiciones de gestión nos obliga a tomar decisiones a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo se enfrenta un manager a esta situación? Pues yo les voy a poner una comparación. Como si estuviéramos a medio rally, ¿no? Y nos han dicho que los últimos tramos nos han cambiado y además correremos sin copiloto. Entonces, claro, ¿qué haría usted si fuera el piloto? Bueno, puede decir, no salgo a correr. Pues no, oiga, usted tiene que salir a correr, sí o sí. Acción inmediata. Antes de apretar el acelerador, algunas observaciones. En primer lugar, el manager sabe que tiene que actuar rápidamente, pero también sabe a la vez que ganar tiempo suele ser una buena estrategia en fase de turbulencias, que por definición son turbulencias y pasan. Y entonces empezamos con estas contradicciones, estas recomendaciones contradictorias. Actúa, no actúes, espera. Lo que no hay que hacer nunca es simplificar. No caigamos en la dictadura de la simplificación. Estos dualismos están ahí y hay que gestionarlos. Y un problema que es creerse que las turbulencias son la nueva normalidad y sobreactuar. Y este es un error que tiene consecuencias dramáticas y si no que se lo pregunten a los clubes de fútbol de Francia. Y aquí vamos a empezar a tirar de Marco Aurelio. La acción justa, lo que él llama la disciplina de la acción. Nos dice, leo, primeramente, no hagas nada al azar. No hagas nada que no se relaciona directamente a una finalidad. Y en segundo lugar nos dice, no relaciones ninguna acción con nada que no sea el bien de la comunidad humana. Actuar lo justo y no hacer nada que no sepamos de manera muy fehaciente que tiene un lazo causal directo con el efecto deseado y que este efecto deseado sea el bienestar de la empresa, la competitividad de la empresa, el bienestar de la comunidad, que él dice como emperador. O sea que no es hora de preparar terrenos ni plantar cepas que empiezan a producir vino al cabo de 5 años, porque no sabremos si dentro de 5 años vamos a cosechar. Pero si algo se ve claro, hay que hacerlo, nos dice Marco Aurelio, y hay que hacerlo rápidamente. El corredor de rally, que es el manager, sin copiloto y sin memorizar tramos, debe correr menos, mucho menos, si no quiere acabar encima de un árbol. Pero claro, la diferencia entre un manager y el piloto es que si el piloto sale de la pista y acaba con el coche encima de un pino, está en el coche y él, pero el manager se puede llevar toda la organización encima del pino. ¿Y después cómo la bajas? Entonces, la presión por actuar es enorme.
todos los stakeholders piden cosas, incluso razonables, y la presión es muy grande. Hay que actuar poco, a lo seguro, y de forma rápida y contundente. Marco Aurelio también lo expresa de manera maravillosa. Dice: no dejes que el principio director que está en ti se deje empujar como una marioneta por los hilos de impulsos egoístas. Lo dice, tiene una frase fantástica, que es esta comparación con una marioneta, ¿no? Y conserva la posición, no te dejes empujar como una marioneta. Decir que no es fácil, y en excepcionalidad tenemos que estar abiertos a muchos noes. Segundo aforismo que nos lleva a considerar este aforismo nos lleva a considerar el tema del liderazgo en la excepcionalidad, que esto daría para no solo esta clase, sino reflexiones de mucho más calado. Permíteme incidir sobre un sentimiento que todos seguramente hemos sentido durante este confinamiento y que yo creo que lo seguiremos sintiendo porque cuando ves las noticias, este sentimiento es paralizante, es el miedo. El miedo. Si uno piensa por qué el miedo es paralizante, pues por algo será, ¿no? La naturaleza es sabia. Te quedas quieto y no te comen. Bueno, pero entre quedarse quieto para pasar desapercibido y no ser devorado y quedarse quieto llevando el timón a riesgo de que venga una ola de costado y vuelque el barco, pues hay una diferencia. Pues el líder no está para salvarse a él. Está para intentar conducir a un puerto prefijado una nave llena de personas, proyectos e ilusiones. Yo no sé si han tenido la experiencia de encontrarse en un enorme ferry en medio de un temporal duro con mar brava y viento de 50 nudos. Yo me he encontrado un par de veces y les aseguro que el miedo seca la boca y se nota en la piel y en las venas. Pero el miedo lo tienen los pasajeros. Probablemente el capitán no tiene miedo, no está solo, está con su equipo, probablemente ha pasado por situaciones similares o peores. Y el equipo no tiene miedo. El miedo lo tenemos como individuos. Hombre, un equipo de miedosos, todo el mundo miedoso, es raro. Y seguramente, si los pusiéramos todos juntos, se acabarían riendo de ellos mismos del miedo que tienen, con lo cual desaparecería el miedo. Un equipo puede tener inseguridad, temor o lo que quieran. Y aquí es donde los estilos de liderazgo basados en liderazgos muy individuales son menos seguros que estilos de liderazgo compartidos en equipos directivos cohesionados. Y para cohesionar 20 personas, esto es muy difícil. Cohesionar 5 es mucho más fácil. La intensidad emocional puede distorsionar la percepción de cualquier líder, por más bueno que sea. Y la tendencia a actuar más o menos de lo justo puede pasar factura. Marco Aurelio, que dio muchas batallas y ganó algunas guerras, nos dice: si no ves claro lo que hay que hacer, suspende tu juicio y utiliza tus mejores consejeros. En la escuela, además, suspendemos a algunos alumnos que no han utilizado sus mejores consejeros. Maquiavelo, además, nos enseña cómo debemos manejar este equipo directivo. Dice: un príncipe, por tanto, debe pedir siempre consejo, pero cuando él quiera y no cuando quieran los demás. Y debe incluso desanimar a quienes quieran aconsejarle sobre algo sin que se lo hayan pedido, sin que le hayan pedido consejo. O decir, consejos gratis, no gracias. Y ya te lo pediré yo, porque estamos en presión. Pero al mismo tiempo, dice Maquiavelo, el buen príncipe tiene que ser muy solícito y muy preguntón, dice, y luego paciente auditor de toda la verdad, e incluso enojarse al saber que alguien, por un cierto respeto, no se lo ha contado. Esto no tiene desperdicio. O sea, yo pregunto, tengo que preguntar, tengo que escuchar, y me tengo que enfadar si un consejero que sé que me tiene que decir algo que él piensa y que nos va a ayudar, no lo dice. Y en épocas, y aquí no lo decía Maquiavelo, en épocas excepcionales hay que hacer escuchas excepcionales. Escuchar cansa y hablar relaja. Yo estoy relajado, me lo estoy pasando muy bien. Ustedes se están cansando, porque están aquí con la atención. Yo esto lo he escrito y me lo estoy pasando muy bien. Y claro, escuchar cansa mucho. Y en épocas excepcionales hay que cansarse mucho y relajarse poco. O sea, escuchar mucho y hablar poco. Me parece que era Cruyff que decía: tú tener 2 orejas y un boca.
escuchar doble que hablar. Un genio. Hay que tomar decisiones. Y cuidado confiarse de las malas informaciones, porque nos dice Maquiavelo, nos dice que además de escuchar, tiene que ser paciente auditor. Y de esto sabemos un rato nosotros, en la Barcelona School of Management. Auditar. Auditar quiere decir verificar. Basarse en evidencias. El otro día, un profesor amigo me dijo, no, porque claro, hay un refrán que dice, en épocas de tribulación no hacer mudanza. Porque esto lo decían los jesuitas. Pues yo, que me he viciado un poco de estas reglas de Maquiavelo, entré en Google y me miré la 5ª regla de la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y no dice esto. Dice, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos. Y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o sea, el día que estaba bien, como que pensaba. O en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. O sea, que si estamos deprimidos, lo mejor es no tomar decisiones, pero no tenemos por qué estar deprimidos en épocas de tribulación. Algunos nos estimula. Que claro, si resulta que siguiéramos el consejo este de en épocas de tribulación no hacer mudanza, me explicarás cómo se gestiona un divorcio. O sea, que nada de estar deprimido, a trabajar en equipo, que sube la moral, desaparece el miedo y a escuchar para obtener una perspectiva realista de lo que hay y lo que no hay que hacer. Estamos confinados y en turbulencias, pero no estamos desolados ni deprimidos. Dicen que un líder, de mal recuerdo, de cuyo nombre no quiero acordarme, se alegraba de las turbulencias y decía, hay turbulencias en el universo, el tiempo está preparado para los cambios, lo decía en chino. Marco Aurelio mata tirando de su fuente estoica, Epicteto, nos dice, lo que preocupa a las personas no son las cosas, sino son sus juicios sobre las cosas. Dice, si te ves afligido por causa de un hecho externo, no es el hecho quien te aflige, es tu juicio sobre este hecho. Y aquí, si me permiten, voy a concluir un último aprendizaje de esta época extraña. Les va a parecer un poco contradictorio lo que les voy a decir. Una lectura inadecuada de la situación de excepcionalidad es tomar a pies juntillas el sentido de la excepcionalidad. O sea, pensar que esto es un paréntesis y que todo volverá a ser como antes. Esto no es cierto. No ser capaz de ver en la excepcionalidad una situación que cataliza de manera brutal, eso sí, brutal, antiguas tendencias, es equivocarse. Vamos a ver. ¿Cuántos años llevamos oyendo hablar del teletrabajo? ¿Éramos conscientes de los excesos de movilidad improductiva? Hombre, claro que lo éramos. Miren, yo hace 2 años estaba en Panamá con el rector de la universidad y me dijo, José María, prepara la universidad para una época de baja movilidad. No será porque no me lo dijeran. Y había universidades en Estados Unidos que los decanos decidieron no viajar para cumplir con estándares de sostenibilidad. ¿Cuántos años llevamos hablando de la racionalización de horarios? ¿Cuántos años llevamos? ¿Y no se ha aprobado el plan de horarios? ¿Y cuántos años llevamos hablando de conciliación? ¿Y cuántos años hablamos de que el derecho a ir en automóvil privado por las ciudades choca con el derecho a la salud de todos? Y que hay que, como decían los franceses, trancher. Dicen, oiga, pero en París siguen embotellados. Ahora menos. ¿No habíamos visto la cantidad de tareas inútiles que seguimos haciendo por inercia? ¿No habíamos nunca pensado en el valor del tiempo que perdemos yendo y volviendo del trabajo, asistiendo a un acto social al que ir porque toca? Y íbamos. Yo creo que las organizaciones que sean capaces de leer en esta excepcionalidad cómo deben mejorar sus formas de trabajo y de management habrán dado un paso de gigante. Y para ello, y con eso termino, se requiere aceptar en la disciplina
las representaciones adecuadas de las cosas. Y volvemos a nuestro querido Marco Aurelio. Nos dice, esta es la diferencia entre el sabio y el insensato. El insensato piensa que las cosas son como aparecen a la primera emoción de su alma, es decir, atroces, temibles. Y estas primeras impresiones que parecen justificar el miedo, el insensato las aprueba con su pensamiento. Pero el sabio, aunque haya sido alterado momentáneamente y haya palidecido momentáneamente, no da su consentimiento a esta percepción y guarda la solidez y la fuerza del dogma que siempre ha seguido cuando le llegan estos pensamientos. No hay que tenerles miedo, porque no nos da miedo por su apariencia, que es falsa, y por un terror es vano. Con esta cita de Marco Aurelio les quiero agradecer su paciencia, el coste de su escucha. Muchas gracias y mucha sabiduría, que la necesitamos. Gracias, Josep María. Os animamos a todos a formular vuestras preguntas en el apartado Preguntas y Respuestas de esta plataforma. Preguntas, comentarios, temas que queráis debatir con Josep María. Os animamos a utilizar este apartado de preguntas y respuestas o el mismo chat para formularlas. Veo a un alumno del máster, a Robin Antonio, que nos saluda. Que, por cierto, Robin, te tengo que contestar a otra cosa que vas a recibir pronto. Y quiero saludar especialmente a todos los alumnos del Executive MBA. Verónica Monroy, Verónica, desde Perú, me dice, muchas gracias, profesor. ¿Qué técnicas nos recomienda para canalizar el miedo? Mire, yo le voy a recomendar una técnica muy sencilla, que es juntarse con gente y explicar su miedo. Y entonces, probablemente, y si esta persona resulta que también tiene miedo, primero lo van a compartir, con lo cual se va a dividir por dos seguro, y probablemente acabarán riendo, se acabarán riendo los dos de sus miedos. Pero en el management, mire, el miedo es una emoción primaria que viene de la amígdala y por lo tanto tiene una raíz muy inconsciente, del cerebro reptil viene. Entonces, cuando nos ponemos en sociedad, nos ponemos junto con otros y en el ámbito de una empresa, estamos en el equipo directivo, cuando tú ves que el otro, delante de la misma, exactamente la misma, no tiene miedo y lo ve como una oportunidad, a ti se te pasa el miedo. Y por esto es tan importante en estas épocas trabajar con equipos cohesionados, porque un simple chat de 4 personas, yo creo que cuando se tiene miedo lo que hay que hacer es rapidísimamente interactuar, ¿no? Y no huir, aunque a veces sí que hay que huir. Hay un psiquiatra francés que fue el que inventó el diazepam, Henri Laborit, que tiene un libro que se llama Éloge de la fuite, y que explica también la huida como un mecanismo perfectamente humano y comprensible delante de la situación de miedo. Pero para los managers, la huida no hay que elogiarla. No tenga miedo, Verónica. Tengo a José C, que no le veo la cara ahora. Me dice, muchas gracias por tu exposición. Mi pregunta es, ¿se ha acabado la globalización? Aunque no hay nada más global hoy que el COVID-19. Tienes toda la razón, José. Yo creo que no. La globalización está ahí, que el mundo es limitado, pequeño, y tenemos que vivir 7.500 millones de habitantes, y que esto va a subir a 8, 9 o 10.000 millones y después bajará, pues esto hace muchos años que lo sabemos, y que tenemos que vivir todos con los recursos que hay. Lo que sí que harán cambios importantes. ¿Qué pasará con la globalización? Mire, aquí hay teorías de todo tipo. Hay quien dice, de manera muy radical, que las sociedades se van a retrancher, que dicen los franceses, se van a encerrar sobre ellas mismas, pero eso tiene unos costos sociales
enormes que no creo que la sociedad esté dispuesta a asumir. Lo que sí que es cierto es que las tendencias que ya... Mire, le voy a dar un ejemplo. Permítame. La señora Merkel, el otro día, dijo una cosa que a mí me dejó, como decimos en catalán, de pasta de moniato. O sea, me dejó... Pensé, vaya valor tiene esta mujer. Yo creo que Merkel, si Maquiavelo tuviera que escribir sobre Merkel, le diría lo mismo que de Marco Aurelio, porque una mujer respetuosa, respetada y que todo el mundo se quiere. Dijo que el Estado de la Nación, tal como estaba definido en Europa, los estados, no servían para nada. Básicamente vino a decir esto, y que hay que replantearse esto, como institución al servicio de la sociedad. Bueno, pues esta es una tendencia que hace muchos años que hablamos de esto, pero quizá ahora no habrá más remedio que empezar a hacer deuda europea. No quieren, claro, porque dicen que los del sur malgastamos, o hacemos otras cosas. Pero algún día habrá que plantearse este tipo de cosas. Por lo tanto, es posible que habrá una globalización diferente dentro de lo que son las zonas, pues Europa, los Estados Unidos, América del Sur, etc. Yo no creo que volvamos a la Edad Media, francamente. Antonia dice, me pregunta, a ver, ¿qué acciones concretas cree que los líderes deberían dejar de hacer el día después? ¿El día después de qué? Entiendo el sentido de su pregunta, el día después. Yo creo que un esfuerzo, por ejemplo, aquí en la casa lo estamos haciendo, en la escuela, estamos haciendo un esfuerzo de decir, bueno, ¿qué cosas estamos haciendo que podríamos dejar de hacer y no pasaría nada? Pues estas hay que dejarlas de hacer. Porque hay muchas cosas nuevas que tenemos que hacer. Cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer. Cuidado, ya lo sabíamos. Lo que pasa que ahora nos han puesto como el corredor del rally. Nos han dicho tú hasta el final y sin copiloto. Y además tienes que llegar. Entonces, es una excelente oportunidad para hacer un listado de todas aquellas cosas que dices, ¿pero qué valor aporta la organización? ¿No aporta ninguno? Pues lo dejamos de hacer y no pasa nada, ¿no? Tengo más preguntas. A ver, este cursor, ahora le he cogido el truco. Joaquín Mallón me dice, me da las gracias por venir. Me dice que es de sentido común. Sí, tiene toda la razón. Es el sentido más difícil de tener. Robin me dice, Marco Aurelio decía que si algo no es correcto, no se haga. Con esta frase se refería al mal o a la asertividad de la acción. Robin, esto no lo dice Marco Aurelio, que si no es correcto no se haga. Lo que él dice es que si algo no está relacionado con un objetivo final claro, déjelo para otro día. Esto es lo que nos dice Marco Aurelio, en la disciplina de la acción. Marco Aurelio él divide entre lo que es lo que llamaríamos hoy en psicología, pero en aquella época no se decía así, mecanismos de percepción, cómo aprendemos, cómo las cosas se meten dentro de nosotros a través de la percepción. Otra cosa es cómo interpretas todo esto. Esto es una disciplina, hay que saber interpretar las cosas y huir de la emoción directa y de la primera interpretación. Después hay otra disciplina que él dice que es la disciplina del deseo, que es la capacidad de contener el deseo, que esto es muy estoico, y poner el deseo pues, al servicio de la sociedad. Y después dice la disciplina de la acción, que es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Estas son las... yo les aconsejo... les recomiendo que lean a Marco Aurelio porque es la sabiduría realmente de quien ha vivido una vida muy intensa. C. Mora me dice, en tiempos de crisis la incertidumbre está a la orden del día en la toma de decisiones empresariales. ¿Qué mecanismos pueden ser útiles para luchar en contra o a favor de esta incertidumbre y tomar decisiones acertadas? Mire, luchar contra la incertidumbre esto es muy difícil.
Entonces, yo lo que le diría es siga las recomendaciones de Marco Aurelio. Si algo no lo puede destruir porque no puede luchar contra él, lo que tiene que hacer es hacerse amigo de esto, ¿no? Y hacerse amigo de la incertidumbre es duro, ¿eh? Duro porque crea ansiedad, ¿no? Y entonces, tomar decisiones acertadas no se pueden tomar cuando hay una enorme incertidumbre. Entonces, pero hay decisiones que sí que se pueden tomar porque están relacionadas con un fin concreto, ¿eh? Y que además están al servicio de la empresa y de la comunidad. Y esta regla sí que es sencilla, ¿eh? Paula me pregunta cómo pueden prepararse los responsables de las organizaciones para poder afrontar este tipo de situaciones. Pues mire, prepararse para esto no es fácil. ¿Cómo se pueden desarrollar estas habilidades directivas? Bueno, una buena manera pues, es ir a una escuela de management, ¿eh? A una buena escuela de management y compartir no solo la teoría, sino las experiencias de gente que ha pasado por situaciones. A ver, la del COVID es todo a la vez y para todos. No hace falta tener un COVID cada 3 meses, ¿eh? O sea, con crisis más pequeñas se puede aprender un montón. Paola, incluso le voy a contar un poco mi vida, ¿eh? Mire, yo he aprendido en mi vida de 2 situaciones básicas, ¿eh? He aprendido mucho en universidades, haciendo un doctorado y dando clases. Mis alumnos han aprendido un montón, pero ha habido 2 situaciones en las que he aprendido mucho. Cuando me divorcié y cuando hice suspensión de pagos. Entonces, ahora, no, por favor, no lleguen ustedes todos a casa esta noche y le digan a su pareja, oye, me ha dicho el profesor de la BSM que me tengo que divorciar para aprender a... No lo hagan esto. Y tampoco presenten los libros al juzgado, ¿eh? Pero esto se puede aprender en una escuela a través de la simulación y compartir con gente que ha pasado situaciones estas, compartir su aprendizaje, ¿eh? El management se aprende haciéndolo, ¿eh? En la escuela nos enseñan muchas cosas, podemos enseñar y se va aprendiendo. Entonces, lo que es importante es encajar tu experiencia profesional durante toda tu vida con la reflexión sobre tu propia experiencia, que esto se hace en las escuelas, ¿eh? Y esto es lo que intentamos hacer, por ejemplo, en mi... Perdonen que les hable de lo mío, pero como responsable de Executive Education, esto es lo que intentamos hacer. Rafael Criado me dice, al margen de las lamentables pérdidas humanas, ¿cree que podemos llegar a entender que esta crisis nos va a reportar una experiencia positiva? Mire, esto depende de usted, Rafael. Como decía Marco Aurelio, las cosas no son como son, sino son como tú las interpretas, ¿eh? Entonces, yo he visto gente que durante esta crisis lo ha pasado muy mal, gente que lo ha pasado menos mal y gente que dice, pues, hombre, incluso lo he pasado bien. La interpretación subjetiva depende de muchas cosas. Evidentemente depende de los estados de ánimo, cómo nos pille. Porque claro, si resulta que uno le ha pillado esta situación con una destrucción de una empresa, peligrando los ingresos de su familia, pues aquí no hay mucho espacio para reflexiones que van más allá de la supervivencia, pero los que hemos tenido la suerte de que esto no nos ha ocurrido, yo creo que te tengo que decir que sí, que nos ha reportado una experiencia positiva, tanto personalmente como desde el punto de vista de organización, ¿eh? Joaquín Ballón me dice, es positivo hablar de poner pasión en la formulación de valores de una empresa. Hombre, no creo, Joaquín, yo creo que sin pasión en la vida poca cosa se puede hacer. Mire, una habilidad directiva básica es la capacidad de persuasión, porque tienes que persuadir a la gente de ir hacia un sitio o hacia otro. Y claro, no se persuade con fórmulas matemáticas. Hacer una ecuación y decir, mire, si hacemos esto, metemos un poco de aquí, pues no. La persuasión básicamente responde evidentemente al razonamiento, pero responde también al compromiso y a la pasión, ¿eh? Yo creo que no solo hay que poner pasión en la formación de valores, como usted sugiere, sino que hay que poner además pasión a la conducta basada en las virtudes que hacen que esto pueda tirar adelante. Recuerda a Maquiavelo.
admiraba a Marco Aurelio por sus virtudes. Josep María, tenemos otra pregunta que nos ha llegado a través del chat, una pregunta de Matilde Brodú, que comenta o pregunta ¿quién está en condiciones de dar consejos en estos momentos de crisis? ¿Está en condiciones? Hombre, a ver, quien quiera hacerlo, realmente es difícil dar consejos. Entonces, yo creo que todos nos gusta dar consejos y aportar. Entonces, en las organizaciones todo el mundo quiere dar consejos. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, no, porque si no hacemos esto vamos a descarrilar. Claro, el buen directivo aquí lo que tiene que hacer pues, es seguir la regla de Maquiavelo. Es decir, hay gente que por su experiencia o su capacidad o su visión, o su capacidad de razonamiento, y por la confianza que le tengo, que sé que me va a decir la verdad, y que sus argumentos no son derivados de sus agendas personales, sino de una visión comunitaria y global de lo que está haciendo, y de esta gente yo me fío, pues esto sí que me den todos los consejos que quieren, pero al final alguien tiene que tomar una decisión, y esa decisión hay que tomarla. José nos pregunta si le podemos recomendar un libro para aprender de Marco Aurelio. Hombre, claro, pues las meditaciones. Yo le recomiendo por esto que haga una lectura comentada. Lecturas comentadas hay buenas y malas, como todo, pero hay el libro de Hadot, que se llama en francés, es La Citadelle Intérieure, la ciudadela interior. Entonces, Hadot, en este libro, la ciudad interior, lo que nos dice es que hay como un yo indestructible, que es la persistencia en estas tres disciplinas, que es la disciplina del deseo, la disciplina de la percepción y de la interpretación de las cosas y del pensamiento, y la disciplina de la acción. Y esto no nos lo pueden quitar, porque esto lo tenemos. Y leer a Hadot comentando las meditaciones de Marco Aurelio, yo creo que es una experiencia fascinante y que que seguro que le va a cambiar la vida. Muy bien. Y Santos Tarrillo nos pregunta ¿qué le puedes recomendar para los policymakers latinoamericanos? Pues lo mismo que para los españoles. Y lo mismo que para los europeos. Los clásicos, la lectura de los clásicos que han superado siglos y siglos y siglos y siglos es tremendamente recomendable. Y yo siempre tiendo a los clásicos. Y le voy a decir por qué. Mire, seguramente hay gente contemporánea que dice cosas muy interesantes y tan interesantes como los clásicos. Pero es que hay tanta gente que dice cosas que al final, si lo tienes que leer todo, es que no acabas nunca. En cambio, quien ha pasado ya el filtro del tiempo, pues ya sabes que aquello va a misa y te puedes fiar de aquello. Muy bien, muchas gracias, Josep María. Creo que hasta aquí todas las preguntas las hemos podido responder. A ver, creo que acaba de entrar otra en preguntas y respuestas. Sí, nos preguntan si podrías indicar también un libro para comenzar con Maquiavelo. Hombre, El Príncipe comentado, el libro lo tenemos editado este año lo hemos editado en la PSM, en la Barcelona School of Management, un libro de Maquiavelo, además comentado por el vicerrector de la universidad, por Ramió, y también por una experta en Maquiavelo, no recuerdo ahora el nombre, es un libro fantástico, y bueno, y además se lo podemos regalar incluso, si nos lo pide, se lo mandamos porque nos han quedado unos cuantos. Perfecto, pues hasta aquí las preguntas. Muchas gracias, Josep María, por compartir tu inspiradora visión sobre los aprendizajes que la filosofía y la psicología nos brindan para ser mejores gestores y mejores líderes. Me ha parecido muy relevante la advertencia que has hecho respecto al riesgo de sobreactuar si nos creemos que las turbulencias son la nueva normalidad. El reto, como has dicho, está en saber cuál es la acción justa en cada momento. Y yo personalmente confío en que las nuevas generaciones de directivos y managers estén plenamente preparados para discernirlo. Al menos este es el objetivo que nos planteamos en el programa Executive MBA de la UPF Barcelona School of Management, un programa diseñado a partir de una propuesta de valor innovadora y concebido para preparar a profesionales que aporten soluciones transformadoras a la sociedad, adaptándose siempre a la realidad variable y en constante reto. Si queréis más información sobre el programa, podéis consultar nuestra web bsm.upf.edu. Queremos también dar las gracias a todos los que habéis seguido esta sesión en directo por vuestro interés y por vuestras interesantes aportaciones. En breve dispondréis del vídeo y de la presentación que ha hecho Josep María en la sección de noticias de nuestra web.
Y por último, invitaros a nuestras próximas sesiones de Rethinking Management. Volveremos el martes de la próxima semana, 2 de junio, a las 4 de la tarde, para hablar de los retos del emprendimiento con Susana Domingo, directora del Executive MBA, y Cristian Rodríguez, CEO de Buy Hours y antiguo alumno de este programa. Por otro lado, el jueves 4 de junio a las 10 de la mañana exploraremos las oportunidades del engagement para las marcas con Alberto Guevara, coordinador académico del Master of Science en Marketing. Esta sesión será en inglés. Muchas gracias. Esperamos reencontrarnos con todos vosotros la próxima semana. Gracias, Josep María. Muchas gracias.